Buenas noches, soy el docente Fernando Albert Montenegro Díaz de la institución Gamor. Continuando con el rol de las charlas técnicas, hoy nos toca hablar sobre la instalación y mantenimiento de tableros eléctricos industriales. En primer lugar vamos a ver lo que es un tablero industrial, un tablero eléctrico. Mayormente los tableros eléctricos son el corazón de cualquier sistema eléctrico, actuando como el centro de control donde se distribuye y regula la energía eléctrica, ¿no? Contiene dispositivos de protección, control y monitoreo que garantizan la seguridad y eficiencia de distribución de la electricidad en edificios residenciales, comerciales e industriales. En esa diapositiva podemos observar una imagen en la cual consiste, ¿no?, de un pequeño tablero de distribución en la cual se está alimentando motores y parte residenciales, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un tablero eléctrico? Los componentes del tablero eléctrico mayormente son un interruptor principales que nos permite cortar la energía eléctrica, interruptores de circuitos o disyuntores. Básicamente estos interruptores nos sirven para ver cuando hay una sobrecarga en la línea, estos automáticamente trabajan, ¿no?, y cortan la energía eléctrica. También tenemos los fusibles, tenemos lo que son los medidores para medir el consumo eléctrico, tanto de los dispositivos que están conectados en la misma línea. También tenemos relés de protección y control. Los relés de protección básicamente lo estamos usando con respecto a los motores trifásicos, ¿no?, relés térmicos. También tenemos bloques de conexión y terminales. En todo tablero se debe tener básicamente un bloque netamente de terminales, ¿no?, para poder conectar nuestros dispositivos finales, como puede ser motores, puede ser pilotos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también transformadores de corriente, indicadores y luces pilotos. Los indicadores y luces pilotos nos sirven básicamente para dar a conocer al operario si el motor o el dispositivo está funcionando, si hay una avería o si está parado el dispositivo. También tenemos lo que es barras colectoras, que nos va a permitir esas barras conectarnos o jalar la línea trifásica para los motores. También tenemos los marcadores o tags de diferentes dispositivos. Tipo de tableros industriales: tenemos los tableros de distribución, tableros de fuerza. Dentro de los tableros de distribución básicamente es distribuir la energía eléctrica, ¿no?, de manera segura, utilizando diferentes circuitos y cargas dentro de una instalación. Los tableros de fuerza, que son utilizados para arranque de motores o para distribuir la energía a las diferentes cargas, ¿no? También tenemos lo que es tableros de arranque motor. Eso es lo que mayormente se va a trabajar en el desarrollo del curso, trabajar solamente parte importante sobre los tableros de arranque motor, ¿no? Y también lo que es tableros de control. En el tablero de arranque motor, los motores son un sistema utilizado para controlar y arrancar motores eléctricos, en la cual nos va a proporcionar la energía necesaria y la secuencia de arranque adecuada para poner en marcha el motor de manera segura, ¿no? ¿Qué componentes usamos ahí? Interruptores, fusibles, contactores, relés térmicos, luces pilotos y algunos medidores, ¿no? En los tableros de control, es un tablero utilizado para monitorear y controlar diferentes aspectos de un proceso o sistema, como el control de motores, control de temperatura, nivel, entre otros, ¿no? Básicamente en este tablero de control nosotros trabajamos con los dispositivos lógicos programables, como puede ser el PLC, Siemens, Logo o de otra marca. En las imágenes podemos observar en la parte izquierda tenemos un tablero de arranque de motor, y en la parte derecha ahí podemos observar el tablero de control, el cual tenemos sus respectivos PLC con sus respectivos contactores, ¿no? Uso de los tableros industriales. Bueno, dentro del uso de los tableros industriales conocemos la distribución de energía, protección de circuitos, control de energía, monitoreo de medición y seguridad eléctrica. En eso mayormente se está trabajando el desarrollo de este curso, ¿no?, con lo que es control, monitoreo y seguridad eléctrica. Dentro de los temas en específico del tablero
del curso de tableros, lo que vamos a trabajar es netamente lo que es arranque de motores. Como ejemplo que estamos nosotros mostrando es el arranque directo de un motor trifásico. Es decir, el arranque directo consiste en dar unas determinadas órdenes con pulsadores para dar la marcha de un motor eléctrico. Para ello, ¿qué necesitamos? Los componentes básicos son un interruptor termomagnético, el motor propiamente dicho, un contactor y un relé térmico. ¿En qué consiste básicamente este arranque de motores? El arranque directo es el tipo de arranque que se realiza a plena tensión y se aplica a motores de pequeña potencia. Es decir, si los motores son menores a 10 HP, podemos hacer este tipo de arranque directo, ¿no? Si vemos que son motores que superan estos 10 HP, ya deberíamos optar por otro tipo de arranque, que puede ser por lo que es triángulo, lo que es utilizando arrancadores suaves o lo que es variadores de frecuencia. ¿Qué características tiene el arranque directo, no? Consiste en aplicar toda la tensión de la línea a los bordes del motor, se aplica a los motores jaula de ardillo y la corriente que absorbe el motor con este arranque básicamente llega a ser 6 veces más la corriente nominal del motor. En la parte derecha tenemos un elemento principal que se usa en lo que es control de motores, ¿no? Lo que es el contactor. ¿Qué viene a ser un contactor? Es un dispositivo electromecánico utilizado para controlar y conmutar la corriente en sistemas eléctricos de potencia. Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales y comerciales para control de motores eléctricos, iluminación, sistema de calefacción, ventilación y entre otros. En la parte de abajo tenemos el contactor con sus diferentes partes, ¿no? Tenemos lo que es la bobina, lo que nosotros en la etapa de control vamos a netamente hacer el control de la bobina. Tenemos los contactos principales, en los contactos principales es donde se van a conectar la línea trifásica, y tenemos los contactos auxiliares que nos va a permitir hacer los mecanismos para arrancar el motor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar un arranque directo, ¿no? El arranque directo mayormente su par de arranque es superior a la nominal, el equipo de arranque es simple y económico. Hacer un arranque directo es simple y es económico, es fácil de instalar y dar mantenimiento. Las desventajas, ¿qué cosas son? Básicamente es la intensidad que consume el motor al arrancar, es muy elevado, ¿no? También tiene un golpe mecánico por el arranque brusco que se tiene en el arranque directo, y también tiene unos desgastes en los rodamientos y transmisión de la cadena, ¿no? El otro elemento que nos ayuda en lo que es el control de motores es el relé térmico, ¿no? Que es un dispositivo de protección que funciona contra sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores. Es decir, si el motor se está sobrecalentando, lo que va a hacer este instrumento o este equipo es abrirse y dejar de brindar lo que es la alimentación o la corriente al motor trifásico. Algunos parámetros a considerar para seleccionar los componentes, como puede ser el interruptor, el contactor y el relé térmico, se aplican esas pequeñas fórmulas que mostramos ahí, ¿no? Por ejemplo, para un interruptor termomagnético, si nosotros sabemos que la corriente nominal del motor es 4 amperios, básicamente la capacidad debe ser 1.3 por 4 amperios, ¿no? Todo va a ser de acuerdo a la placa característica del motor, en la cual podemos nosotros determinar con fórmulas cuáles son las características técnicas del contactor, interruptor y del relé térmico, ¿no? A ver, nosotros también acá hemos desarrollado un aplicativo en la cual nos permite, ¿no? En Excel, un aplicativo en la cual nosotros damos las características técnicas del motor y automáticamente el Excel nos calcula los interruptores termomagnéticos, sus capacidades técnicas, el contactor, el relé térmico, y también nos dice el tipo de cable a usar, ¿no? De acuerdo a los parámetros ingresados, ¿no? Si nosotros ingresamos, por ejemplo, en este caso una corriente de 25 amperios,
automáticamente el Excel actualiza sus datos y nos dice, ¿no? El interruptor termomagnético a usar tendría uno de 32.67 amperios, el contactor de 25.13 y el relé térmico de 25.13. Además nos dice también este aplicativo en Excel la longitud del cable, perdón, la sección del cable. ¿Qué pasa? En la sección del cable nosotros debemos ingresar algunos parámetros básicos como es la corriente nominal, la longitud del cable, es decir, la distancia donde va a estar conectado el motor, el factor de potencia y la caída de tensión en porcentaje y la tensión con la cual va a trabajar. En este caso estamos ingresando unos parámetros de 25.3 amperios, la longitud del cable es 94 metros, el factor de potencia de 0.85, la caída de tensión de 2% y la tensión de 220 voltios, el cual nos está calculando que la sección del cable es de 14.11 milímetros. Entonces, a través de esta hoja de Excel nosotros podemos determinar las características técnicas de los dispositivos en un arranque directo. Puede ser con inversión de giro o sin inversión de giro. También en el archivo Excel tenemos otra pestaña en la cual nos permite determinar también las características técnicas cuando vamos a hacer un arranque estrella-triángulo, ¿no? En las cuales nos permite determinar las características del interruptor termomagnético, el contactor principal, el contactor en triángulo y el contactor en estrella, así como su relé térmico. Estos parámetros que se encuentran, las celdas que están de color celeste, nos permite ingresar los datos por usuario, y los que están en blanco son los cálculos que se han realizado mediante macros en Excel, ¿no? Entonces podemos determinar las características técnicas a través de este archivo Excel que nosotros mismos hemos desarrollado. ¿Cuál es el otro parámetro a considerar entre los tableros eléctricos? No, viene lo que es conocer el motor trifásico, ¿no? Saber con cuántos cables viene nuestro motor trifásico. En este caso tenemos ahí en la imagen un motor trifásico que tiene 12 terminales, en la cual nos permite trabajar o configurar en estrella-estrella o triángulo, ¿no? Triángulo. Todo va a depender de las características del motor y del voltaje con el cual vamos a trabajar. Cuando son 12 cables, podemos observar que los terminales T1, T2, T3, T1 debe estar conectado con el 7, el 2 con el 8, el 3 con el 9, 4, 5 y 6 conectados, y 10, 11 y 12 también deben estar conectados de manera simultánea. Si tenemos un motor que son de 9 cables o de 9 terminales, también nos permite trabajar o configurar el motor de acuerdo a la potencia y al voltaje que vamos a manejar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es estrella-estrella nos dice que conectamos T1 con T7, T2 con T8 y T3 con T9 y T4 y T5 y T6 también conectados. Si tenemos un motor de 6 cables, igual nos dice a nosotros que debemos conectarlos, puede ser en estrella o en triángulo. Si en caso nosotros quisiéramos trabajar un arranque estrella-triángulo, utilizaríamos los 6 terminales de manera independiente. ¿Qué más tenemos por acá? Ya este es un esquema eléctrico que se desarrolló en cada décimo sobre el arranque directo de un motor trifásico, ¿no? En este circuito básicamente tenemos lo que es una etapa de potencia y una etapa de control. En la etapa de control podemos observar ahí los contactos auxiliares del relé térmico. Además tenemos los pulsadores, las bobinas del contactor y las lámparas o pilotos. Y en la parte de potencia podemos observar el interruptor termomagnético determinado en el archivo Excel, el contactor principal y el relé térmico y su respectivo motor. Este
Este sistema está trabajado en el KDSIMO, el cual nos va a permitir simular el circuito determinado, ¿no? Aquí podemos observar en este diagrama el arranque directo de un motor trifásico sin inversión de giro. Podemos observar acá en este esquema eléctrico, ¿no?, que cuando inicia el sistema se prende el piloto rojo, indicando que el sistema o el motor está en modo stop. En la etapa de potencia vemos que solamente está habilitado el interruptor termomagnético, el contactor KM1 aún no se habilita y el fusible o el relé térmico, perdón, aquí tampoco se está habilitando. A ver, ¿cómo funciona este esquema, ¿no?, en la etapa de control? El S1 nos permite, es la llave que nos va a permitir el paso en la corriente. El sistema pasa por un relé, por un contacto normalmente cerrado del relé térmico. Si este relé térmico no se habilita, no encuentra fallas en el motor, lo que va a hacer es dejar pasar la corriente. De ahí nos encontramos con este PP, ¿no?, que es un pulsador de paro. Estos pulsadores de paro son pulsadores rojos y son pulsadores normalmente cerrados. Como este pulsador no está presionado, deja pasar corriente y viene al PM, al pulsador PM. PM es el pulsador de marcha, ¿no?, la cual indica de que si yo presiono, se habilita el motor. Al habilitarse el motor, se prende la luz verde, indicando de que el motor está trabajando, y la luz roja se apaga. Presionamos nosotros el PM y podemos observar justamente que el contactor 1 se habilita. Al habilitarse el contactor 1, el motor trifásico empieza a trabajar. Si por A o B en el motor hay fallas y el relé térmico tiende a activarse, lo que va a hacer es que deja elementar nuestro circuito. El relé térmico acá, su contacto normalmente cerrado, se abre, cortando la energía para el motor, y además a través de su contacto normalmente abierto, que es 97-98, se prende una lámpara de color amarillo. Esta lámpara indica, o este piloto indica al operario que el sistema presenta alguna anomalía o falla. Entonces, este es el circuito más básico que se trabaja en el desarrollo del curso para lo que es un arranque directo de un control de un motor trifásico. ¿Qué más podemos observar en este diagrama? Los contactos auxiliares, el KM1, que nos sirve justamente para hacer el enclavamiento del contactor KM1. Si yo presiono acá el pulsador de marcha y luego presiono el pulsador de paro, lo que va a hacer es justamente que el motor deje de funcionar. Ahora vamos a observar otro esquema relacionado con el arranque de motores trifásicos, pero ya usando inversión de giro. Para trabajar o para desarrollar un sistema con arranque directo de inversión de giro, se necesitan componentes: un interruptor termomagnético, en este caso dos contactores, que los dos contactores, uno va a ser para sentido horario y el otro es para el sentido antihorario. Viene el relé térmico y también se conecta el motor. Para invertir el giro de un motor trifásico basta con invertir dos líneas, ¿no? Y en este caso podemos ver que en KM1 y KM2 las líneas invertidas son la L1 y la L3. El L2 permanece constante. El circuito con el cual se está trabajando en la etapa de control, podemos observar que ahí tenemos dos pulsadores: PM1, que es marcha horario, PM2 marcha antihorario, y un PP, que es paro del sistema o paro del motor. Tenemos dos lámparas o dos pilotos verdes indicando que el motor está girando
Si está girando a la derecha, a la izquierda, una lámpara roja indicando de que el motor está en stock y una lámpara amarilla indicando de que el motor o hay fallas o anomalías en el sistema. ¿Cómo funciona el circuito? El circuito es similar a la explicación anterior. Habilitas el interruptor. Una vez que el interruptor se habilita, pasa la corriente por el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Esa corriente pasa por el pulsador de paro y llega hasta este punto donde puede ser habilitado por PM1 o por PM2. Si yo presiono PM1, este contactor KM1 se habilita siempre y cuando el contactor 2 esté apagado. ¿Para qué nos sirve esto? Es justamente para proteger nuestro sistema, ¿no? Porque no puede estar el KM1 y el KM2 habilitado al mismo tiempo, si no vamos a hacer un corto. Entonces la finalidad es justamente que para prender el KM1, el KM2 debe estar apagado. Y a través de este contacto auxiliar del KM2 nos damos cuenta de que el contactor KM2 sí está apagado, ¿no? Utilizando el contacto normalmente cerrado. Igual en el giro antihorario, ¿no? Si yo presiono PM2, tengo que asegurarme que el contactor 1 esté apagado para que recién pueda encender el contactor 2. Y así evitar básicamente un cortocircuito en la línea trifásica, ¿no? Esta línea de los contactos normalmente cerrados KM1 y KM2 nos indica justamente cuando el sistema está en stock, está parado el sistema, se prende la lámpara de color roja o piloto rojo. Y si por A o B hay alguna anomalía o falla, lo que está haciendo este contacto auxiliar del relé térmico, el normalmente abierto, si hay falla, se cierra, indicando de que existe anomalía y la lámpara de color amarilla se prende. Veamos su funcionamiento. Su funcionamiento básicamente es habilitar los interruptores principales. Y cuando habilitamos los interruptores principales podemos observar que el sistema empieza en stop, el LED o el piloto rojo se esté encendido como muestra de que el sistema está parado. Si por A o B tenemos una falla térmica, habilitamos el relé térmico y se puede observar que el piloto amarillo se enciende, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer el giro a la derecha o giro horario y de ahí el giro antihorario? Presiono PM1 y el motor me gira en un sentido. Si yo presiono marcha 2, el motor no va a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está encendido el KM1. Para poder hacer la marcha 2 es necesario parar el sistema, ¿no? Paramos el sistema y de ahí presionamos la marcha 2 y nos damos cuenta que ya el motor está girando en sentido antihorario. Estos son los circuitos básicos que se trabajan en el desarrollo del curso. Para eso utilizamos los módulos de contactores que han sido fabricados en la institución. Continuamos con el desarrollo de la exposición. Aquí tenemos que ver la inversión de giro. Aquí tenemos un esquema básico con inversión de giro de un motor trifásico utilizando lo que es el arranque estrella triángulo. Este arranque de estrella triángulo también es de uso común cuando tenemos motores que superen a los 10 HP, ¿no? Para ello, ¿qué necesitamos? Igual, ¿no? Dos contactores para lo que es giro horario, giro antihorario, un contactor principal y dos contactores, uno que es para el arranque estrella y otro contactor que es para el arranque triángulo. ¿Cuál es la finalidad de utilizar un arranque estrella triángulo? La finalidad de utilizar un arranque estrella triángulo es reducir la corriente inicial al encender el motor, ¿no?
Si nosotros observamos en este esquema, tenemos tanto el esquema de potencia y el esquema de control, ¿no? En este esquema se está agregando un componente importante que es un relé de pérdida de fase, ¿no? Ese relé, ¿cuál es su función ahí, no? Suponiendo que hay una pérdida, es decir, en una línea no está pasando el voltaje adecuado, este relé lo detecta y lo que va a hacer es que el motor deje de trabajar con tal energía, ¿no? Con la finalidad de proteger al dispositivo. En el esquema de control, ¿qué es lo que podemos observar, no? Un relé pérdida de fase, un relé térmico, que el relé térmico ya se explicó, que justamente nos sirve para proteger al motor, y un botón que es parada, ¿no? Si ese botón se presiona, básicamente para todo el sistema y se prende el piloto de color rojo. Tenemos dos pulsadores por acá, un giro derecha, giro izquierda, similar al arranque con inversión de giro directo del ejemplo anterior. Habilitamos su contactor principal y una vez que habilitamos el contactor principal, lo que hacemos es también habilitar un temporizador, ¿no? Ese temporizador nos va a permitir, ¿qué cosa? Habilitar primero el contactor en estrella, pasado el determinado tiempo, habilitar el contactor en triángulo, es decir, que el proceso inicia un arranque suave en lo que es usando la estrella y después pasa ya un arranque más fuerte usando el triángulo. La otra ventaja de usar también acá en lo que es arrancadores suaves, ¿no? En el caso del desarrollo del curso también usamos lo que es los arrancadores suaves. El arrancador suave que tenemos es la marca Siemens y el modelo es el 3RW30, ¿no? El arrancador suave es más sencillo de manejar, su uso se acondiciona casi en todo ambiente industrial trabajando con motores. Una de las desventajas es que básicamente este componente es un poco caro, ¿no? Esa es la desventaja de los arrancadores suaves. Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica, la parte técnica, lo que es el desarrollo del ejercicio. A ver, nosotros vamos a trabajar con este tablero en el desarrollo del curso, en el cual en este tablero tenemos los interruptores termomagnéticos, los pilotos, que tenemos el rojo, verde, azul, anaranjado. El rojo, como hemos visto, es para lo que es parada, verde modo funcionamiento, el ámbar que es básicamente cuando hay una determinada anomalía y el azul para un uso común específico, ¿no? En la parte de en medio podemos observar los contactores. Tenemos acá 4 contactores. Los dos primeros contactores son los que tienen sus contactos auxiliares, en el cual estamos acá nosotros agregando un módulo de contactos auxiliares que son los NC, contactos normalmente cerrados, y los contactos normalmente abiertos. Los dos contactores que tenemos acá son solamente contactores con un tipo de contacto que es el normalmente abierto. Los componentes que estoy señalando son temporizadores analógicos, y por acá tenemos lo que es módulo relés y los temporizadores digitales. En la parte lateral podemos observar que tenemos acá el botón conocido como parada de emergencia, selectores, un pulsador rojo y un pulsador verde, y pulsadores acá azul y amarillo, ¿no? Todo pulsador rojo nos indica que vamos a parar el sistema, un pulsador verde que nos va a indicar justamente inicio de un proceso, y estos dos pulsadores nos va a permitir tomar cualquier acción, ¿no?, definida por el usuario. Por la parte de abajo, que es lo que tenemos, básicamente 3 relés térmicos en las cuales nosotros debemos configurar ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la corriente de disparo. ¿Qué más tiene este relé térmico? Un botón de stop y un vector de reset. Un botón de reset, ¿no? El botón de stop es para parar momentáneamente el sistema, y el reset es si por A o B existe una falla en el sistema. Este botón reset nos permite volverlo a activar, a trabajar el relé de estado sólido, ¿no?
Podemos también hacer un reset automático presionando acá y manteniendo constante en presión este botoncito reset, ¿no? En lo que con respecto ya al contactor en sí, podemos nosotros visualizar en el contactor cuáles son los elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, los pines más importantes son 1, 3, 5, que es L1, L2 y L3, el cual nos permite y nos ayuda básicamente a conectar directamente la corriente trifásica. Y por acá tenemos 2, 4, 6, que es T1, T2, T3. Aquí es la salida del contactor trifásico. Para poder obtener la corriente o el voltaje en las salidas, es necesario que este contactor esté su bobina habilitado, es decir, su bobina debe caer los 220 voltios, si no, no se va a encontrar ningún voltaje presente en T1, T2, T3. Entonces, y también que lo que tenemos acá son los contactos normalmente abiertos, que son 13 y 14, y acá su bloque adicional de contactos auxiliares. El esquema con el cual estamos trabajando ahorita es un arranque directo con inversión de giro de un motor trifásico, para lo cual vamos a necesitar dos contactores con sus bloques auxiliares. Vamos a necesitar una llave termomagnética trifásica y su relé de estado, relé térmico con su respectivo motor. En el caso del motor trifásico que estamos trabajando, justamente es un motor de 12 terminales, en el cual se ha hecho las conexiones previas como se mostró en las diapositivas, ¿no? Cómo debe conectarse entre los terminales para sacar netamente 3 líneas y conectarlo al relé térmico. A ver, si nosotros observamos acá en el relé térmico, tenemos parámetros como es contactos 98, 97, 95 y 96, ¿no? A ver, ¿qué es lo que son estos pines, ¿no? Estos 98 y 97 son contactos auxiliares del relé térmico. El 98, 97 es el normalmente abierto y el 95, 96 es el normalmente cerrado. En el normalmente cerrado, ¿qué está pasando, no? Si el motor no presenta fallas, este contacto normalmente cerrado deja pasar la corriente. Cuando hay una determinada falla, este contacto auxiliar normalmente cerrado se abre y este contacto normalmente abierto se cierra. El normalmente abierto lo usamos directamente para conectarnos a un piloto de color amarillo indicando de que existe fallas. Y el normalmente cerrado lo usamos para cortar la energía y dejar de que el motor no reciba el voltaje y deje de funcionar. ¿Qué más tenemos por acá? Las llaves termomagnéticas, que en su momento en la diapositiva se demostró el cálculo técnico usando el archivo Excel. Bueno, entonces, para mostrar el funcionamiento del sistema, acá podemos observar los 3 botones: stop, marcha 1, marcha 2. Nosotros presionamos marcha 1 y podemos observar que el motor gira en un sentido, ¿no? Si presionamos el botón de color azul, nos podemos dar cuenta que el motor gira en el otro sentido. Y con el botón rojo paramos el sistema. El contactor de la parte izquierda es el que nos hace girar el motor en el sentido izquierdo, y el contactor que estoy seleccionando es el que nos va a permitir realizar el giro hacia la derecha. El elemento que es el relé térmico, este dispositivo es el que se encarga de proteger al motor en caso el motor empiece a calentarse. Por acá está el interruptor termomagnético y la llave para el sistema de control. Todos estos componentes justamente conforman el sistema del arranque directo del motor trifásico.
puede haber alguna pregunta en las redes sociales para poder contestar. Profesor, tenemos algunas consultas en redes. Le preguntan si hay alguna o qué ventajas hay para poder usar el arrancador suave. Bueno, las ventajas de usar el arrancador suave básicamente es para reducir la corriente de inicio que consume el motor cuando éste arranca, ¿no? En cambio, en el caso del arranque directo, su consumo es demasiado alto. Y con el arrancador suave limitamos tanto el arranque y también la parada del motor. Ok, profe, también le preguntan qué diferencia hay entre un arranque estrella triángulo y un arranque directo. En el arranque directo, básicamente el motor, ¿no? En un solo momento, el motor arranca al 100% su velocidad. En el arranque estrella triángulo no, existen dos fases. En una fase primero arranca consumiendo mínimo utilizando el arranque en estrella, pasa un determinado tiempo y recién el motor logra obtener su velocidad máxima, no es decir al 100%, es decir, arranque en triángulo. Profesor, y como última consulta en redes, le preguntan en qué casos utilizaríamos un variador de frecuencia. Bueno, los variadores de frecuencia son instrumentos importantes en el ámbito de control de motores. En ese caso se aplica, ¿no?, mayormente cuando usamos fajas industriales para controlar tanto el arranque, parada y también lo que tiene que ver es el giro del motor, ¿no? Estos equipos protegen al motor y también hacen un control casi exacto de la velocidad del motor. Bueno, si no hay más preguntas, doy por terminada esta charla técnica, ¿no? Y agradeciendo por su tiempo en acompañar al desarrollo de la charla y también invitarles a matricularse en el desarrollo del curso en este mes de febrero. Gracias.